Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández y hoy día mis hermanos voy a compartirles la historia de San Ignacio de Antioquía, mártir del año 107. Y su historia dice así: Ignacio significa lleno de fuego. Nuestro santo estaba lleno de fuego, de amor por Dios. Antioquía era una ciudad famosa de Asia Menor, en Siria, al norte de Jerusalén. En esa ciudad, que era la tercera en el Imperio Romano, después de Roma y Alejandría, fue donde los seguidores de Cristo empezaron a llamarse cristianos. De esa ciudad era obispo San Ignacio, el cual se hizo célebre porque cuando era llevado al martirio, en vez de sentir miedo, rogaba a sus amigos que le ayudaran a pedirle a Dios que las fieras no le fueran a dejar sin destrozar, porque deseaba ser muerto por proclamar su amor a Jesucristo. Dicen que fue un discípulo de San Juan el Evangelista. Por 40 años estuvo como obispo ejemplar de Antioquía, que después de Roma era la ciudad más importante para los cristianos, porque tenía el mayor número de creyentes. Mandó el emperador Trajano que pusieran presos a todos los que no adoraban a los falsos dioses de los paganos. Como Ignacio se negó a adorar esos ídolos, fue llevado preso, y entre el perseguidor y el santo se produjo el siguiente diálogo: ¿Por qué te niegas a adorar mis dioses, hombre malvado? No me llames malvado, más bien llámame Teóforo, que significa el que lleva a Dios dentro de sí. ¿Y por qué no aceptas a mis dioses? Porque ellos no son dioses, no hay sino un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y a su único Hijo Jesucristo, es a quien sirvo yo. El emperador ordenó entonces que Ignacio fuera llevado a Roma y echado a las fieras para diversión del pueblo. Encadenado fue llevado preso en un barco desde Antioquía hasta Roma, en un largo y penosísimo viaje, durante el cual el santo escribió 7 cartas que se han hecho famosas. Iban dirigidas a la iglesia de Asia Menor. En una de esas cartas dice que los soldados que lo llevaban eran feroces como leopardos, que lo trataban como fieras salvajes, y que cuanto más amablemente los trataba él, con más furia lo atormentaban. El barco se detuvo en muchos puertos, y en cada una de esas ciudades salían el obispo y todos los cristianos a saludar al santo mártir y a escucharle sus provechosas enseñanzas. De rodillas recibían todas sus bendiciones. Varios se fueron adelante hasta Roma a acompañarlo en su glorioso martirio. Con los que se adelantaron a ir a la capital antes que él, envió una carta a los cristianos de Roma diciéndoles: por favor, no le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Esto no sería para mí un bien sino un mal. Yo quiero ser devorado, molido como trigo, por los dientes de las fieras, para así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo. Y si cuando yo llegue allá me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos, desgarrones, y que mi cuerpo sea hecho pedazos, con tal de poder demostrarle mi amor al Señor Jesucristo. Admirable ejemplo. Al llegar a Roma, salieron a recibirlo miles de cristianos, y algunos de ellos le ofrecieron hablar con altos dignatarios del gobierno para obtener que no lo martirizaran. Él les rogó que no lo hicieran, y se arrodilló y oró con ellos por la iglesia, por el fin de las persecuciones y por la paz del mundo. Como al día siguiente era el último y el más concurrido día de las fiestas populares, y el pueblo quería ver muchos martirizados en el circo, especialmente que fueran personajes importantes, fue llevado sin más al circo para echarlo a las fieras. Era el año 107. Ante el inmenso gentío, fue presentado en el anfiteatro. Él oró a Dios, y enseguida fueron soltados los leones hambrientos y feroces, que lo destrozaron y devoraron, ante el aplauso de aquella multitud ignorante y cruel. Así consiguió Ignacio lo que tanto deseaba: ser martirizado por proclamar su amor a Jesucristo. Algunos escritores antiguos decían que Ignacio fue aquel niño que Jesús colocó en medio de los apóstoles para decirles: quien no se haga como un niño,
no puede entrar en el reino de los cielos. Marcos 9:36. San Ignacio dice en sus cartas que María Santísima fue siempre virgen. Él es el primero en llamar católica a la Iglesia de Cristo. Católica significa universal. Esta fue la historia de San Ignacio de Antioquía. Dice su historia que él fue un discípulo de San Juan Evangelista, el que escribió el Evangelio según San Juan. Hermanos, estos hombres no tenían temor a esta vida. Yo en realidad me pongo a pensar, ¿cuántos somos tan miedosos hasta para que nos den un golpe? Sabiendo que ya viene el golpe hacia nosotros, nos atemorizamos. Ellos no tenían miedo ni siquiera a morir. Fíjense, muchas gentes rogaban a Dios y él les pedía que no le rogaran a Dios porque él quería ser martirizado y ellos rogaban a Dios para que no lo martirizaran. Sin embargo, fue muy maltratado. Cuando se lo llevaron preso, que lo llevaban en ese barco, los soldados o las personas que lo llevaban como custodios, ellos, entre más bien los trataba a él, más mal lo torturaban. Hermanos, ¿por qué habrá gente de esa manera? ¿Por qué no habrá gente buena cuando estas cosas suceden? En realidad, cuando uno es preso, de cualquier manera, es muy maltratado. Ese mentado emperador Trajano era un hombre muy cruel. Comenzó a hacer su persecución sobre todos los cristianos, sobre toda la gente que no adorara a sus dioses. Creían en dioses hechos por ellos mismos. Y entonces, San Ignacio se negó a hacerlo totalmente. No quiso. Y por esa causa fue encarcelado y luego ordenó que lo llevaran para que se divirtieran en ese circo. Verlo morir por las fieras. Esa era una diversión para los romanos. Una diversión muy tremenda. Que gracias a Dios ya en ese país no existe eso. Pero todavía existe ese estadio donde se llevaban a cabo ese tremendo circo, que así le llamaban ellos. Soltaban a los leones hambrientos para que se tragaran a gente importante y a gente que no quería hacer caso a los reyes de aquel tiempo, o a los emperadores, o a los gobernantes. Hermanos, cuánto odio por el simple hecho de que no adoren a sus dioses. Pues qué les importaba a ellos, al fin y al cabo, si no los adoraban, pues qué iban a perder ellos. ¿A poco en la actualidad a nosotros se nos obliga a que adoremos a Dios? No se nos obliga. Dios está allí. Él está allí gratuitamente para nosotros, para todo aquel que lo quiera buscar, pero no somos obligados a adorarle. En aquel tiempo se obligaba a las personas a que adoraran a sus dioses, dioses que no eran dioses. Sabemos que hay un solo Dios, el creador de todas las cosas, y es el único en el cual está puesta nuestra confianza, ¿verdad? Todo aquel cristiano católico que ha seguido a Jesucristo y a nuestro Dios Padre por toda su vida, esas personas, mis hermanos, siempre van a estar con su corazón dispuesto para servir a Dios, porque eso hemos sido llamados. Y este hombre, San Ignacio, fue un gran servidor de Dios. Él era obispo, ¿verdad? En el Asia Menor. Pero ¿qué pasaba, mis hermanos? Que en esos lugares de donde ellos eran, esas ciudades estaban invadidas. Allí gobernaban los romanos, gobernaban otros países, les quitaban sus impuestos y tenían que pagarlos. Era algo terrible. Pero Dios, mis hermanos, ha tenido compasión de todos esos países. Y ojalá hoy en la actualidad, para nosotros que vivimos en un país libre, no existan esa clase de persecuciones, para seguir proclamando la verdad, para seguir proclamando lo que Dios quiere que proclamemos. Que seamos un ejemplo como estos santos, que tuvieron valor incluso para ir a la muerte y no temerle a esos verdugos. Mis hermanos, con el simple hecho de saber, ¿verdad?, que nos van a echar a un lugar lleno de leones, y leones hambrientos, ¿se imaginan? Ustedes saben lo que va a suceder. No hay manera de que nosotros nos pudiéramos salvar si algo así nos ocurriera. Ellos sabían
lo que les iba a pasar. San Ignacio ya llevaba en su mente que iba a ser devorado, y él rogaba a sus hermanos, a sus compañeros, que no pidieran a Dios por eso, porque ellos querían pedir a Dios que lo liberara de ese martirio, pero él quería morir así, martirizado por tanto amor a Jesucristo. Hermanos, y fíjense bien lo que les dice él, que ya cuando llegue a ese lugar, si a él se le viene a la mente decirles que siempre no quiere morir, que no le hagan caso. Dice, no me hagan caso. ¿Por qué? Porque él quería ser martirizado. Él quería morir por proclamar la fe en Jesucristo. Y él hizo muchas cartas, mis hermanos, durante esa embarcación que lo traían esos soldados por el camino. Lo trataban muy mal. Sin embargo, él escribió cartas para el lugar de donde él había salido, que no se acobardaran en medio de persecuciones, porque todas las personas, mis hermanos, se acobardan. Nos acobardamos. Yo también me pongo en medio de ellos, porque al recibir golpes, al recibir cárceles, al recibir todo eso que ellos recibieron, ellos se fortificaban con la oración. Ellos tenían ya visiones desde entonces de que iba a haber una salvación, de que iban a estar eternamente con Jesús, y por eso ellos se animaban fuertemente y le pedían a Dios que les diera la fuerza para resistir todo lo que les iba a suceder. Todos estos sucesos se escribieron para que hoy en la actualidad, en medio de persecuciones, en medio de enfermedades, en medio de pobrezas, en medio de cualquier cosa que nos esté pasando, no nos echemos para atrás, sigamos adelante, sigamos al Señor, que es nuestro Salvador y es el que nos va a dar vida eterna. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.